predicarles con el título ¿Qué harás con los vientos? ¿Qué harás con los vientos? Et n'a prêché pour le matin, qui ça n'a fait avec tempête là ou bien vent? El libro de Job, la mayoría de ustedes posiblemente conoce la historia. En pile nous-mêmes connaissons l'histoire de Job là. Job es un hombre al que Dios probó a Job. C'est un homme que bon Dieu lui-même était passé dans l'épreuve. Es interesante porque a Job no le faltaba nada. Ça vraiment était intéressant que Job n'y pas manqué rien. Tenía dinero, riquezas, hijos, tenía todo. Il te gagné l'argent, il te gagné petit, il te gagné tout bagage. Y aunque tenía dinero y aunque tenía todo, tenía problemas también, hermano. Il te gagné tout bagage, mais il te gagné problème tout. Algunos de ustedes dicen, si yo consigo dinero se me acaba el problema. Error, mentira, hermano. Et quelqu'un dit si j'ai l'argent, il te gagné tout bagage, sont menti que ou pas. Job tenía dinero, tenía riquezas y tenía problemas también, hermano. Job te gagné l'argent, il te gagné richesse, mais il te gagné problème. Porque la solución no es el dinero, es Cristo. La solution, c'est pas l'argent, mais c'est Jésus-Christ. Entonces, en la historia de Job capítulo 1, el diablo viene donde Dios y hay un diálogo y básicamente el diablo le dice a Dios, Job te sirve por todo lo que tú le has dado. Et il y a un dialogue qui fait que Satan vient dire Job vient dire mon Dieu que Job a suivi vous, c'est parce que il y a tout ça. Entonces, Dios le da permiso al diablo y mon Dieu va permission avec diable là. Y por cierto, a ningún hijo de Dios le puede pasar algo sin permiso de Dios, hermano. Ahora, si usted es hijo del diablo, ya usted está en manos del diablo, no necesita permiso de Dios. Pero los hijos de Dios necesitan, Satanás, el permiso para tocarnos. Bueno, Job tenía 7 petits garçons y 3 petits femmes. Job te gagné 7 muchachos y 3 muchachos. Estaban jóvenes, hermano. Tenía 10 hijos jóvenes. Con todo el futuro por delante, hermano. Toda la energía por delante. Toda la esperanza por delante. Toda la inteligencia por delante. Y dice el versículo 19 que se murieron todos, hermano. Menos el chismoso. Dice el versículo 19 que estaban en una casa y vino un viento y mató a todos. Menos al chismoso que le vino a decir la historia. Era el chismoso que tenía que morirse, pero entonces, hermano, quiero ahora sí entrar a la enseñanza de esta mañana. Basada en este texto que acabamos de leer. 3 lecciones el día de hoy, hermano. Número 1, los vientos van a venir. Dice el versículo 19, y un gran viento vino. Un viento que venía por las 4 esquinas vino sobre ellos. Cuando no lo esperaban. Hermano, iglesia, ¿qué vas a hacer cuando los vientos vengan sobre tu vida? ¿Qué vas a hacer cuando los vientos golpeen tu bolsillo? ¿Qué vas a hacer cuando los vientos golpeen tu matrimonio? ¿Qué vas a hacer cuando golpeen los vientos la iglesia, hermano? Porque hay algunos de ustedes que están muy contentos sirviendo porque tienen todo. Pero la pregunta es, cuando tenga deudas, ¿voy a seguir sirviendo a Dios? Cuando venga el viento de los problemas, ¿voy a estar parado por Dios también? Cuando venga la crítica de otras iglesias y de otras personas, ¿voy a soportar el viento también? Hermano, preste atención, dice la Biblia que el viento viene, el viento va a venir sobre tu vida, tarde o temprano, el viento va a venir. ¿Estás preparado para que tu esposa muera? ¿Estás preparada para que tu hija muera?
¿Estás preparado para que tu pastor muera? ¿Estás preparado para quedarte sin trabajo? ¿Estás preparado para quedarte enfermo sin pies? ¿Estás preparado para perder lo licenciado y quedarse en la pobreza? ¿Estás preparado? ¿Qué vas a hacer cuando vengan los vientos? Porque los vientos van a venir, hermano. Job estaba y tenía todo estaba bien, pero vinieron los vientos. Posiblemente venga sobre tu trabajo, sobre tus hijos o sobre tu matrimonio. Esa noticia que tú no quieres escuchar va a llegar. ¿Estás preparado para cuando venga? ¿Qué vas a hacer cuando venga? ¿Vas a seguir viniendo a la iglesia? ¿Vas a seguir cantándole a Dios como cantaste hoy? ¿Vas a seguir diezmando cuando te quedes sin trabajo? ¿Vas a seguir ganando almas cuando te pidan trabajar el sábado? ¿Qué vas a hacer cuando vengan los vientos? Porque los vientos van a venir. Y Job perdió todo, hermano. El versículo 20 al 22 dice que entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Me encanta el testimonio de Job. Cuando vinieron los vientos, no se puso a llorar, hermano. No renunció a la iglesia, hermano. No abandonó a su esposa. No dejó de venir a ganar almas. No dejó de diezmar. No dejó de serle fiel a Dios. Cuando vinieron los vientos, dice la Biblia, Job adoró a Dios, hermano. Hay muchos que estaban aquí antes y cuando vinieron los vientos volaron. Hoy son borrachos, drogadictos, fornicarios, adúlteros. Están perdidos en el mundo porque vino un viento suavecito y se fue. Muy bien estar aquí. La pregunta es si vamos a estar cuando vengan los vientos. Cuando vienen esos vientos, como dice el versículo 19, que azotan. Aquí hay agua, muchas gracias. Gracias. Es terrible cómo salen volando apenas vienen los vientos y los problemas. Cómo la gente se va huyendo lejos de Dios. En vez de aferrarse y acercarse, puedan y se largan de Dios. Los vientos van a venir sobre esta iglesia. La crítica va a venir. Los problemas van a venir. La necesidad va a venir. Pero ¿qué vas a hacer cuando vengan esos vientos? Permítame en segundo lugar enseñarle algo. Primero le hablé, los vientos van a venir. En segundo lugar, permítame hablarle de dónde vienen los vientos. Dice el versículo 19, y un gran viento vino del lado del desierto. Si usted le presta atención, vino del lado donde menos lo esperaban. El libro de Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice las escrituras que el diablo es el príncipe de las potestades del aire. El príncipe de las potestades del aire. Atrás de los vientos de Job, ¿sabe quién estaba, hermano? El mismo que va a
los tuyos. C'est lui-même qui va le souffler sur nous. El diablo, el príncipe de la potestad de los aires. Y Dios le va a dar permiso para que te soplen. Le va a dar permiso para que venga el viento sobre tu vida, sobre tu hogar. Y sabe algo, cada vez los vientos del diablo son más fuertes. Cada vez sopla más duro. Los vientos son más duros cada vez. Algunos, déjame darle un ejemplo de algunos vientos que anda Satanás soplando. El diablo anda como príncipe de la potestad del aire, soplando. El viento de los homosexuales, de las maricas, no sé cómo se diga en creol eso, pero con lo que sea que se diga. Satanás está soplando para que los hombres vivan como mujeres y las mujeres como hombres. ¿Y sabe cómo se empieza, hombres? Sacándose las cejitas. Sacándose las cejitas, ahí se empieza. Mujer, ¿sabe cómo se empieza, mujer? Teniendo el cabellito corto. Son los vientos del diablo, hermano. Hombres que parecen mujeres, mujeres como hombres. Lunes a viernes nuestros niños van a la escuela. Y los vientos del diablo soplan sobre ellos. Tus hijos y los míos están acostumbrados a ver en la televisión, en la computadora y en su escuela el homosexualismo. Son los vientos del diablo. Y algunos de ustedes, ya los seres soplados del diablo, ya andan apretaditos los pantalones. Ya no se sabe si eres hombre o mujer. Son los vientos del diablo. Déjeme decirle otro viento. El viento de la pornografía. Muy bonito lo que cantaron. Pero muchos de esos que estaban cantando hoy estaban viendo pornografía. No es lo que te cuelgas hoy. No es lo que cantas hoy. Es pastor lo que tú eres en privado. Porque tú puedes dar una imagen frente a todos. ¿Cómo eres en privado, pastor? ¿Saben por qué muchos de ustedes vienen con sueño hoy? Se acostaron viendo basura ayer en la noche. Por eso tienen cara de muertos algunos. El pecado, el pecado, el pecado. Niños de 12 y 13 años ya en pornografía. Pastores en pornografía. Escúcheme, miembros de la iglesia. ¿Sabe por qué muchos de los pastores hoy en día son unos cobardes? Porque son los primeros que andan en eso. No van a predicarse ellos mismos. ¿Se da cuenta el viento de la pornografía? El otro viento, el viento del adulterio. ¿Cuántos hombres aquí sentados engañando a sus mujeres? Qué fácil es gritar aleluya para ir luego a engañar a su mujer. No te da miedo, no te da miedo. No, pero esto no solo los hombres, las mujeres también engañan.
iglesia muy bonita en falda. Pero tú sabes lo que tú haces en la semana. El viento del adulterio. Otro viento. Viento de la fornicación. Encuéntreme un joven hoy virgen. A los 13 años ya están embarazadas. Ya abortaron. Y las más culpables son las sinvergüenzas de sus mamás. Porque son las primeras que le dicen que mate a su hijo. Le dices, tú eres muy joven para tener un hijo. Pero no le dice que es muy joven para fornicar. No le dice que es muy joven para usar minifalda. Pero cuando queda embarazada, sí es muy joven. ¡Pastores, hay que predicar! ¡Hay que predicar! La iglesia está soplando, el viento del Satanás está soplando sobre las iglesias, hermanos. Otro viento, la droga. Hoy el que menos piensa está en droga. Sí, hermano, hoy hasta el que te parece más serio está en droga. Licenciados en droga. Doctores en droga. Si son los primeros que la meten en el país. El diablo está soplando, todo el mundo está en droga. Todo el mundo se queja que no hay dinero. Pero para el vicio de la droga sí hay. ¿Se da cuenta? Déjeme darle de otro viento. ¿De dónde vienen los vientos? Los vientos vienen de Satanás. Otro viento, este es sobre la iglesia, el calvinismo. Yo sé que algunos de ustedes no tienen la menor idea qué es eso. Porque está muy ocupado en su celular todo el día. Nunca lees tu Biblia. No sabe lo que está pasando alrededor de él. Pero Satanás ha despertado un viento sobre los en los pastores y en las iglesias, diciéndoles que no hay que ir a ganar almas. Iglesias de muertos vienen a escuchar, vienen a recibir, pero no tienen nada que darle a Dios. Nunca tocan la puerta de alguien para predicarle la palabra. Muchos de ustedes en sus trabajos, la gente ni sabe que eres salvo. Déjame decirte otro viento. El vudú en las iglesias. Ese está bueno. Ese está bueno. Ese está bueno. Así me gusta verlos bravos, que es la convicción. Eso hace la prédica, la convicción, para que se retuerce el que anda mal. El vudú en las iglesias. Escúcheme, amigos y hermanos haitianos. La mayoría de iglesias en Haití no son cristianas y mucho menos bautistas. Eso es vudú en las iglesias. Brincan, saltan, se tiran, parecen locos. Dios no vino a tumbar a nadie, vino a levantar a la gente. El vudú en las iglesias. Falsos profetas, ya no hay profetas. No hay un hombre hoy que pueda sanar a nadie, no lo hay. Me gusta que veas esa cara de bravos. Amén. Si esos mentirosos sanaran de verdad, ¿por qué no se meten a los hospitales a sanar?
quieres engañar. Otro viento. El liberalismo en la iglesia o la mundanalidad en la iglesia. Qué bueno es cantar al Señor. Pero a Dios hay que cantarle lo que a Él le gusta. La batería no es un lugar para la iglesia. La iglesia, a ver, la batería no tiene lugar en la iglesia. De nada nos sirve cantar lluvias de gracias. De nada nos sirve cantar himnos. Y ser celosos a la hora de cantar y adorar a Dios. Cuando en los especiales es pura batería y los mismos que cantan están bailando. Enseña a tus hijas a cantar música que le Dios de Dios. ¿Sabe por qué estás bravo? ¿Sabe por qué estás bravo, algunos? Porque son unos carnales. Dios a mí me sacó del mundo. No vine a la iglesia a seguir escuchando lo mismo. Dios me hizo una nueva criatura y todo lo cambió, incluyendo mi ropa y mi música. Sí. Hoy los pastores no quieren predicar porque son unos huevones cobardes. Porque van detrás de su dinero y porque no les importa llenar la iglesia de un montón de mundanos. Miedo tienen que predicar y decir lo que hay que decir. Te metes a iglesias. Es verdad, qué bueno ser como Ana, como Priscila, como David. Pues jovencitas, que el punto para empezar sería con un corazón que les haga cambiar la ropita y no anden tan apretadas. Porque si quieres ser como Ana, pudieras empezar a vestirte como Ana. No se enoje conmigo. Enójese con el viento y con el que trae esos vientos. Porque la verdad, si fuera por algunos de ustedes, aquí estarían brincando y aplaudiendo. Porque eres un ignorante de la Biblia. Porque no conoces a Dios. Escúcheme bien. Muchos de ustedes conocen muchas iglesias, pero no conoces a Dios. Conoces muchos pastores, pero no conoces a Dios. ¿Cómo va a ser posible que se pongan a brincar, a saltar y a bailar al Dios soberano, el Rey? Mire, hermano, el viento de la mundanalidad en las iglesias. Algunos de ustedes al pastor viven poniéndole excusa. Pero a tu jefe no le pones excusa. A la hora que sea y cuando sea, jefe. Como dijo un amigo mío, nunca te tiras de rodillas a orar. Pero si ves un solo peso, te caes y te quitas. Cuando te dice ven a limpiar, no tienes tiempo. Vamos a ganar almas, no hay tiempo. Pero cuando el jefe te quiere dar billetes, sí hay tiempo. Iglesias llenas de mundanos, de gente que se hace decir cristianos, pero no son cristianos. Vagabundos a la obra de Dios, mediocres en la obra de Dios,
flojos en la obra de Dios y domingueros. Hay esa enfermedad en Haití. Dios solo es Dios domingo en la mañana para algunos de ustedes. Porque al salir del templo le vuelven a salir los cachos del diablo, los cuernos que tiene escondido. Es una vergüenza lo que pasa en las iglesias de hoy en día. Los cristianos dicen por su boca Dios es lo primero. Pero la realidad es que no están ni en los primeros 5 cosas más importantes de su vida. Siempre llegas tarde a la iglesia. Ni siquiera puedes trabajar ni ayudar en nada de la iglesia. Y cuando vienes a la iglesia te andas durmiendo. Pero cuando te tienes frente a la televisión andas así. Por pastores que los tienen dormidos en su congregación. Hay que despertarse, iglesia. ¿Se da cuenta? Puro religioso hoy, hermano. Siempre hay tiempo para lo malo. ¿Se ha dado cuenta de eso, pastor? Siempre hay tiempo para lo malo. Y siempre hay tiempo para el trabajo. Para lo único que no hay tiempo es para Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Muchos de ustedes entran y salen igual cada domingo. Dije, entran y salen igual. Entraron hechos unos diablos. Y apenas llegan a la casa ya están peleando con su mujer. Muchas de ustedes vienen a la iglesia, mujeres, y apenas llegan a su casa ya le están peleando a su esposo. No cambian, siempre están iguales. La indiferencia. Un viento, un par de vientos más que es la apostasía. ¿Sabes qué es eso, hermano? Todo ese montón de personas que dicen que son salvos y luego le dan la espalda a Dios. Estaban aquí sentados, traían Biblia, así como tú, pero vino el viento. Vino la crítica, vino los problemas. Ahora no quiere saber nada de Dios. Ahora está ahí con el pantalón por media nalga, lleno de aretes y tatuajes, fumando y robando. Ahí están. La apostasía. El cristianismo de hoy está lleno de apostasía. No se cansan de saltar de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. El problema no es la iglesia. El problema es usted. Otra cosa por aquí, hermano. Cuando vienen estos vientos, lamentablemente muchos pastores han salido volando. Muchos matrimonios han salido volando. Muchas esposas de pastores ya no son esposas de pastores. Muchos hijos de pastores son drogadictos y ladrones. Muchos cristianos ya no son cristianos porque nunca fueron cristianos. Porque la salvación no se pierde. El que es salvo siempre será salvo. Escuche, van a venir vientos y solo se va a poner peor. Las mujeres se van a enamorar cada vez peor. Peores tentaciones, peores pecados. ¿Qué vas a hacer, señora, cuando la cosa empeore? Por eso quisiera hablar de lo tercero y último. Número uno, le dije, los vientos van a venir.
En segundo lugar, ¿de dónde vienen los vientos? Y en tercer lugar, la urgencia de estar plantados. Libro de Salmos, por favor. ¿Sabe una cosa que me llama la atención? Yo sé que a los haitianos les gusta el fútbol. Y son buenos. Mejor que los dominicanos. Pero no en pelota, fútbol. Y cuando juegan fútbol, yo los veo gritan. ¡Gol! Vienes a la iglesia y pareces muerto. ¿No te emocionan las cosas de Dios? ¿No te emociona la Biblia? ¿No te emociona la iglesia? Pero cuando vengas fútbol, ahí sí te activas. Pero mira cómo vienes a la iglesia. Convénceme. A ver si me convence. ¿Quién te crees que eres, hermano? Sé humilde a la palabra del Señor. Yo no tengo que convencerte. Hay alguien más grande que... Es más, ya te está convenciendo, por eso estás tan bravo. Que agarre convicción. Pastor, vamos a Salmos 1 para el último punto. Salmos 1, versículo 1, 2 y 3. Y mire, voy a leerlo en español y luego el pastor lo lee en su idioma. Dice, Salmos 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y sobre todo el versículo 3, quiero que le preste atención. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Qui va suivre l'exemple monde qui a fait ça qui mal et puis qui va chuter ensemble avec le monde qui a passé mon pied dans la bêtise, mais qui voit plaisir dans la loi Seigneur et puis qui a repasser la tête et la journée pour la nuit. Les temps pour nous prévoir, il va prévoir dans l'eau, il donne les saisons, le rivet fait, il va faire tout ça fait sortir. Vea el versículo 3, por favor. Dice, será como árbol plantado. ¿Usted alguna vez ha tratado de mover un árbol? ¿Ha tratado de empujar un árbol? Usted puede ir al gimnasio toda la semana, todo un año. Es más, puedes ir al gimnasio toda tu vida. Usted nunca va a poder mover una palmera. Necesitamos hombres y mujeres que se planten como un árbol para que cuando sople el viento estén plantados. Esta iglesia necesita árboles plantados. Personas que se paren como su pastor se para. Salmos 92, 12, por favor. Amén, así es, pastor. Salmos 92, 12. Somme 92, 12. Salmos 92, 12 dice en español, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. El cedro era uno de los árboles más grandes de ese entonces, más gruesos.
En nuestro país o en la isla, cuando vienen vientos, huracán o lo que sea, muchas ramas se caen, muchos árboles salen volando, pero los que son palmeras, cuando viene el viento, se mueven hacia un lado o hacia otro, pero se quedan plantados, no se mueven, aunque sopla el viento. Y hay árboles en este país que tienen años plantados, con raíces profundas. Hace falta pastores que se planten de verdad, hombres que se planten de verdad, contra el pecado, contra el adulterio, contra la inmoralidad, contra la música mundana, contra todo lo que está mal delante de Dios. Cuando vino el viento sobre la vida de Job, Job se paró, no se movió. ¿Qué vas a hacer, hermano, tú? David dice en el capítulo 16 del versículo 8 de Salmos, cuando su hijo lo quería matar y estaba escondido en cuevas, David dijo, no seré conmovido. No me importa que se enojen las personas. No me importa que la iglesia se quede vacía. No me importa ser minoría. No me importa la crítica. Yo lo único que quiero es plantarme en lo que Dios quiere que me plante. Hay muchos pastores que eran fundamentales y hoy no son nada. Ni siquiera le pueden poner bautista en la iglesia. Es hora de pararse como una palmera por Dios. Es hora de pararse por lo bueno y lo recto, por lo santo delante de Dios. Es muy triste, pero muchas veces cuando uno va a evangelizar a personas haitianas, se da cuenta que muchas mujeres y muchos hombres no tienen problema en desnudarse y bañarse frente a otros. Es hora que te pares por Dios, que tengas vergüenza de tu cuerpo, que no te andes desnudando frente a todos, que no salgas en toalla a la calle. Plántate las cosas que a Dios le gustan. Plántate en la música buena. Plántate en la sana doctrina. Plántese en ganar almas. Escuche bien. Va a soplar fuerte. Van a venir más pruebas, más críticas, más traición, más amenazas, más apostasía. Vamos a llorar, vamos a sufrir, pero vamos a quedarnos plantados en la verdad. Que los demás cambien, da igual, yo me planto en la verdad de Dios. Lo que hace años enseñó mi pastor, hoy lo creo todavía. Lo que era pecado hace 100 años sigue siendo pecado. Lo que era malo ayer es malo hoy y será malo mañana. Sí es, hermano, amén. Es tiempo de dejar de estar jugando a la iglesita para algunos. Satanás no está jugando contigo. Ponte en serio. Va a arrasar con tu familia. A tu hijo te lo va a hacer homosexual. Va a destruir tu hogar. Va a destruir tu iglesia y se va a hacer liberal.
puesto delante de Dios. Es hora de plantarse. Yo sé que a veces es cansado. Yo sé que a veces uno no tiene ganas. Yo sé que uno tiene carne. Pero yo también sé una cosa. Tengo 3 hijos. Y sus ojitos me están viendo. Y ellos están aprendiendo de papi. Y yo les quiero enseñar que yo me paro por Dios. Porque no les quiero fallar a ellos. Es hora que te pares por Dios, hermano. No importa que tengamos menos que las demás iglesias. No importa que nos critiquen. Aquí lo único que importa es lo que piensa Dios, hermano. Cierro con una cosa. Pastor, yo sé que se ha parado por muchos años en las cosas de Dios. No sé quién es de esta iglesia, pero eso es para usted. Su pastor está parado en la música que le agrada a Dios. Su pastor está parado en la sana doctrina. Lleva 14 años parado ahí. Pero él se cansa. Y a veces el viento es duro y sopla. Es hora que su gente se pare al lado de él y le diga: pastor, yo me paro contigo, pastor. Yo voy a ganar almas contigo, pastor. Yo te voy a apoyar en lo que necesites. Yo voy a servir. Yo, pastor, voy a vestir a mis hijas bien. Párese con su pastor. Yo sé que guarda esto, párense como su pastor. Guarda esto. Algunos de ustedes dicen: pero el pastor es un hombre. Pastor, vamos a leerles Éxodo 32, 16, por favor. Éxodo 32, 16, 26. 32, 26. Éxodo 32, 26. En este texto, Israel se había rebelado contra Dios. Y mire lo que dice el versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? No por el concilio de pastores. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Dios? Y vea lo que le dice: júntese conmigo. Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Es hora que dejes de criticar a tu pastor. Es hora que dejes de criticar las cosas de pastor. Es hora que dejes de hacerle zancadillas a los hijos del pastor. Plántate al lado del pastor. Y dile: pastor, estoy a tu lado. Me voy a parar contigo, pastor. Hermano, su pastor está cansado. 14 años de apostasía, de mala doctrina, de rebeldes, de mediocres. El pastor está cansado y sigue parándose. Pero alguien tiene que pararse con él. Hermano Tonito, venga acá, por favor, hermano. Así es. Necesitamos esto. Cuando el viento viene,
Alguien que se pare al lado del pastor. Pastor, no te caigas. Hermano Joel, venga, hermano Joel. Hermano Joel, párese acá, hermano. Hermano Tony, venga, hermano Abel, párese acá. Hermano Cerías, párese acá, por favor, agárralo. Mira, hermano, necesitamos hombres que agarren al pastor y se planten con el pastor. Pastor, no te caigas. Vamos juntos, pastor. Nos plantamos. El viento no nos va a tumbar. La mala doctrina no nos va a tumbar. Pastor, párese firme, pastor. Predique la palabra, pastor. Eso necesita gente que se pare con él. No aplauda. Es que se pare con él, no que aplauda. Usted aplaude y el sábado no va a venir a ganar. ¿Para qué aplaude? ¿Para qué aplaude? Salga a trabajar con el pastor. No es que aplaude, es que lo haga de verdad. Mira el pastor ponía el púlpito. No hay hombres aquí que aguanten el púlpito para ir al pastor. No hay hombres aquí, solo mujeres. ¿Por qué el pastor es el que mueve el púlpito? No hay hombres. Pastor, descanse, yo le ayudo. No hay hombres que se planten en esta iglesia. Es hora de plantarse junto al hombre de Dios. Pastor, es duro. El viento es fuerte. Pero vamos 14 años más, pastor. Pastor, hoy vine aquí para decirle, pastor, que nosotros estamos ahí con su lado también. Pueden que las demás iglesias no nos quieran, pero vamos a plantarnos y a seguir en las verdades. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿En la noche tiene culto, pastor? Sí. Y la mitad no van a venir. Qué fácil es gritar, amén, amén. Para quedarse de hipócrita en su casa en la noche. Venga, niña, su pastor, desde hoy no voy a fallar a ningún culto, voy a estar a su lado, pastor. Y le digo una cosa, hermano, para que no ande usted después llorando y diciendo, pastor, usted le diga eso al pastor Diego. Él no me ha dicho nada. Es Dios queriendo hablarte a ti. Párate por los vientos junto al pastor, junto a su esposa. Hermanas, párese junto a la esposa del pastor también, hermano. Apoyen a la esposa del pastor. Dejen de molestar a la esposa del pastor. Anímela, apoya, hermano. Estamos a tu lado. Sigue adelante. Sigue. Pero algo hay que hacer. Si quieres un año más, hay que pararse al lado de tu pastor. El pastor, yo a usted solo le puedo decir, siga plantado, pastor, en las cosas. Solo o no solo, cuando estaba solo y conoció a él, siga un plantado. Plántese, porque si no sus hijos los va a llevar el mundo. Va a dejar embarazada el mundo si no te plantas en las cosas de Dios. Esa cara que tú me haces a mí tiene que hacerse a los que te andan enamorando en la calle. Porque cuando viene el hombre de Dios y les predica, hacen caras y se ponen bravos. Y no anden con el pecado. Párate así contra lo malo. Se enojan contra el equivocado. Yo solo quiero ayudarte. Es hora de pararse juntos. Vamos a orar, pastor.
Et maintenant, nous avons appel à l'église baptiste de la joie. Vamos a hacer un llamado a la iglesia alegría esta mañana. Vamos a hacer un llamado a ustedes. Si algunos se sienten, esta predicación es la predicación del Señor a través del pastor que pasa adelante para orar. Pase adelante. Si algunos creen es la palabra de Dios, que pasa adelante, pasa adelante, pase adelante, pase adelante. A decir, Señor, siempre la esposa del pastor está llorando para mí. Por causa de mí. Por causa de mí. La esposa del pastor está llorando siempre por causa de mí. Pasa adelante ahora a pedirle perdón al Señor. A pedirle perdón. Hermanos, es el tiempo de parar. A veces tú tienes una música en su celular. Dice que es música cristiana, pero es fado haitiano. Un fado haitiano. Escuchando esto, mira mis hermanos, en mi casa, nunca escuchando estas músicas. Yo hablé con ustedes. 14 años estoy predicando a ustedes de estas músicas, de las cosas mundanas. Piensan que es la cosa de Dios, pero es una mentira del diablo. No son cosas del Señor, de verdad. Compa cristiana, reggaetón cristiano, salsa cristiano, muchas cosas cristiano, ponen las cosas. Mira, hermanos, es el tiempo. Es el tiempo. Hermano, sin hipocresía, esta iglesia es un ejemplo por mi vida. Esta iglesia que está con nosotros es un ejemplo. En 14 años es un ejemplo para mí en la República Dominicana. On est Mathieu. En pile fois, nous pensons nous chrétiens. Chef le monde, c'est lui nous camper. Là, venons à l'église, on est vaudou haïtien, combat chrétien. Pas qu'un combat chrétien, qu'une musique chrétienne. On regarde des films pornographiques. L'idée dans l'église, l'idée qui dormi dans l'église. L'idée qui dormi dans l'église. L'idée. Il est pour camper. Parole de Dieu. Il est. Esta mañana vamos a hacer un llamado a ustedes. Si usted no es cristiano hoy, aunque usted está en una iglesia, si no confiesa a Jesucristo, tú no eres salvo hoy mismo. Es el día de la salvación. Es el día de la salvación, mis hermanos. Al hombre del Señor que está parado en la República. Dile que, Señor, yo quiero pararme. Les gros vont venir me chiter. Il va chiter, m'a chiter. M'a camper, m'a servir le Seigneur. M'a pour un bagage matin. Dans les ça. Dans Somme 78 qui dit. Songez belle petit chant nous devons chanter ensemble. Changer de temps nous devons penser ensemble. Et courir à qui côté. Le temps est court. Oui, Seigneur. Tu gloria, tu adoración, Señor. Señor, gracias por el pastor Diego. Gracias. Gracias por el hombre del Señor. Gracias por cada quien que estaba escuchando este mensaje. Ayudarnos a tener una buena práctica. No solamente escuchar la práctica. Cuando vienen los vientos, ¿qué haremos? Necesitamos una sola cosa, Señor, es parar. A profundizarnos en tu palabra. Si Seigneur est revenu, j'ai besoin de camper. Besoin profond de racines dans les sangs. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Muchas gracias, hermanos. Fuerte aplauso a usted mismo, a ustedes mismos. When I want, pastor, yo no soy avergonzado, gloria a Dios. Yo no soy avergonzado. Yo no soy avergonzado. Hasta ahora, en 22 años en el ministerio con mi pastor, nunca abandono la nunca. A veces estoy llorando porque los miembros de la iglesia piensan que yo soy un falso profeta por la música mundana. Gracias, pastor, por la palabra. Aunque la iglesia vacía, vamos a parar. Sí, pastor. Gloria a Dios. Sí, pastor. Necesitamos esto predicador. Cristiano tiene que ser cambiado. Cristiano es cristiano, no es cristiano, cristiano de secreto. Libremente tú tienes que ser cristiano. Mira, digo de verdad,